Del 24 en adelante, dice esta versión nueva, dice así, del verso 24 en adelante: estaba Pablo ocupado en el desarrollo de su defensa cuando intervino Festo, diciéndole en voz alta: Pablo, estás loco, el mucho estudio te hace desvariar. No estoy loco, no vilicimo, Festo, respondió Pablo, los argumentos que presento son verdaderos y razonables. El rey está versado en estos temas y él puede hablarle con plena confianza. Tengo la convicción de que no desconoce ningún detalle de todas estas cosas, ya que han acontecido a la vista de todos. ¿Acaso, rey Agripa, no crees en lo que dijeron los profetas? Estoy seguro de que sí crees. Por poco me persuades para que me haga cristiano, contestó Agripa. Por poco o por mucho, respondió Pablo, ruego a Dios que no solo tú, sino todos los que hoy me escuchan lleguen a ser lo que yo soy, a excepción de estas cadenas. Ok, les voy a contar tres, hermanos, ustedes lo van a leer hasta el verso 29, y ya que lo lean se van a poder sentar y los niños van a pasar a su clase, ok. Entonces les cuento tres, 1, 2 y 3. Amén. Pueden sentarse y los demás pueden pasar a su clase, los niños. Gloria a Dios. Voy a compartir, hermanos, esta palabra. Hay un sermón que compartió hace muchos años un hombre llamado John Wesley. Y él compartió, o sea, de estos versículos que leímos aquí. Y él compartió, hermanos, acerca de, como le digo, un sermón que fue conocido por todo el mundo, ¿me entiende? Donde él le llama a ese sermón casi cristiano. Oiga bien la palabra otra vez, casi cristiano. Ahora ustedes dirán, bueno, pues ¿quién era John Wesley? Los que tienen, hermanos, sus iPads o sus computadoras pueden después buscarlo ustedes, si quiere anotarlo, apúntelo si quiere, si gusta, y ya usted se va con ese nombre para que usted investigue y vea quién fue John Wesley. Él fue, hermanos, un hombre que Dios usó para traer un avivamiento en Inglaterra. Él era inglés, nacido en Inglaterra, y fue un hombre que fue instruido desde niño en una familia cristiana. Y él fue el fundador de la iglesia metodista, o sea, de la iglesia metodista, o sea, hay iglesia que apostólica, bautista, y también está la metodista. Entonces la metodista, esa fue fundada por él, hay por todo el mundo esas iglesias. Entonces, este hombre, hermano, fue un hombre, como vuelvo a decirle, nació en una iglesia, en una casa o un hogar o en una familia cristiana. Pero él, hermanos, a través de su vida empezó, ¿me entiende?, a vivir una vida que él pensaba que estaba, ¿me entiende?, que estaba bien delante de Dios. Y pues en aquel tiempo lo que se conocía más, hermanos, era la religión católica. Es la denominación, ¿me entiende?, o la religión más grande que ha habido desde siempre. Y él llegó a recibirse como sacerdote.
Entonces él tenía un conocimiento, ¿me entiende?, de Dios de una forma, ¿me entiende?, que de acuerdo a lo que él pensaba. Pero cuando él, oiga bien, viajó para acá, para Estados Unidos, y vino como misionero, acá se encontró con personas, ¿me entiende?, que eran cristianas, personas que conocían, ¿me entiende?, del Señor, personas, hermanos, que tenían la fe. Y era algo, hermanos, que es algo tremendo y curioso, ¿me entiende?, que podamos nosotros decir cómo un hombre, oiga bien, cómo un hombre que creció en una familia, que fue instruido en Dios, haya sido un hombre que nunca conoció la fe. Amén, porque su debilidad de él en ese sentido es que él no conocía la fe y no sabía que, ¿me entiende?, que tenía uno que ser salvo uno a través de la fe. Pero cuando a él, hermanos, estas personas, estos misioneros acá en Estados Unidos, empezaron a exponerle la palabra del Señor a través de eso, a través de, ¿me entiende?, que él tenía que tener una fe en que Jesús, ¿me entiende?, es el Salvador del mundo. Entonces cuando él tuvo esa experiencia, por él mismo, él empezó, ¿me entiende?, a buscar de Dios a través de las Escrituras, y Dios se reveló a él de una forma, como le digo, que le hizo ver cosas que él no había visto. Entonces por eso él escribió, hermanos, ese sermón, como le digo, ese sermón que se llama Casi Cristiano. Y lo escribió primeramente por él, inspirado por la vida que él había llevado, pero también, hermanos, inspirado, obvio, por el Espíritu Santo, para que, ¿me entiende?, para que las personas, todos, hermanos, entendamos que no todo porque una persona, yo he oído mucho eso, que me han preguntado a mí, me dicen, pastor, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con las personas que son buenas? ¿Cuántos saben lo que es, hermanos, la moral? ¿Quién sabe lo que es la moral? ¿Sí saben lo que es la moral? ¿Qué es la moral? ¿Quién me puede decir qué es la moral? De los que dijeron. No. ¿Cómo? Correcto, hermana, correcto. Son principios y son valores que una persona tiene. Principios y valores, escuche bien, buenos que la persona tiene. O sea que una persona, por ejemplo, oiga bien, una persona que no toma, que no fuma, que no se droga, tiene buenos principios. ¿Están aquí? Buena moral. Entonces, escuche bien, sí hay personas, por eso le decía a usted que a mí me han preguntado y me dicen, pero pastor, mire, mi esposo o mi esposa o mis hijos, tengo buenos hijos, tengo hijos que no son, ¿me entiende?, malcriados, que son respetuosos, ¿me entiende? Es porque tienen, ¿me entiende?, una moral. Porque ellos entienden, ¿me entiende?, y tienen valores, tienen principios, valores y principios que alguien les inculcó, que alguien les enseñó. ¿Están aquí? ¿Sí, hermanos? Entonces John Wesley tenía principios y tenía valores que sus padres, ¿me entiendes?, se los habían inculcado, y todo era obvio pues a través de la palabra de Dios. Entonces yo le quiero decir una cosa, mire, el mundo, aunque a veces nosotros pensamos que todo el mundo está corrompido, en realidad no. En realidad no todo, ¿me entiende? Porque hay gente, oiga bien, hay gente que nosotros podemos considerar como gente buena. Como lo que le dije ahorita, gente que no toma, gente que no fuma, gente que no se droga, ¿sí me entiende? Gente que no fornica, gente que no adultera. No sé si me están entendiendo, hermanos. Entonces tienen principios, tienen valores, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Entonces cuando John Wesley, escuche bien, se dio cuenta de eso, que él, hermanos, era hasta un sacerdote, pero él pudo ver que tenía buenos principios, buenos valores, pero desconocía, ¿me entiende? Desconocía, por ejemplo, de la fe. Desconocía, por ejemplo, ¿me entiende? De la persona, ¿me entiende? De Jesucristo. Entonces, cuando estos misioneros aquí le expusieron a él a través de las Escrituras, ellos hicieron que despertara en él un interés por Dios de una forma diferente. Entonces, aquí vemos a Pablo, que Pablo está testificando, ¿sí? Está testificando, ¿me entiende? De él, ¿me entiende? De su conversión de él. Y cuando les está hablando, hermanos, a estas personas, oiga bien, que pertenecían al gobierno, no todos los hermanos, los que están en el gobierno, son corruptos.
¿Me entienden? No todos son, ¿me entiende? Personas corruptas, personas corrompidas, personas, o sea, ladrones, para que me entienda. No todas, no todas. Hay políticos, hay personas que sí tienen, como le dije, ¿qué? Moral, que tienen buenos principios, que tienen valores. ¿Sí están aquí, hermanos? Ok. Entonces, escuche bien. Entonces él le dice, Pablo le dice al rey Agripa, le dice, rey, yo sé que para ti no es desconocido todo esto de lo que yo te estoy hablando. ¿Por qué? ¿Me entiende? El rey Agripa era gobernador de Judea. Entonces, obvio, él estaba, ¿me entiende?, familiarizado y sabía todo lo que estaba pasando, ¿me entiende?, sobre, no solamente sobre Pablo, sino todo lo que había pasado, sí, ¿me entiende?, con los demás discípulos de Jesucristo. Entonces, él le hace una pregunta a él y le dice, oh rey Agripa, ¿tú crees? Oiga bien, ¿tú crees, o sea, en los profetas? O sea, ¿tú crees en los profetas? ¿Tú crees en lo que ellos escribieron? ¿Y qué contesta él? Dice, por poco me persuades, por poquito me persuades a que yo sea cristiano. O sea, él está diciendo, casi me hago cristiano, casi, pero quedó en el casi. ¿Sí? Quedó en el casi. Entonces el Señor, escuche bien, no quiere que nosotros quedemos en el casi. Ahora, escuche bien, este sermón fue dado por John Wesley y, como le digo, fue conocido mundialmente, está en muchos idiomas, este sermón del casi cristiano. Ahora, oiga bien, otro de ellos que estaba familiarizado con todo esto era Pablo, el apóstol Pablo. ¿Por qué? Igual, porque había nacido, ¿me entiende?, en una familia donde había sido instruido. Dice que él mismo da testimonio, dice, yo fui instruido rigurosamente en la secta de los fariseos. O sea, fue instruido ¿en qué? En Dios. Entonces se suponía que tenía también una moral muy alta, ¿cierto? Hermanos, ¿cierto? Tenía, o sea, para él tenía una moral muy alta. O sea, él se consideraba una persona buena. Sí, una persona, ¿me entiende?, que creía en Dios, un hombre celoso de Dios, que en aquel tiempo era el que más aventajaba a todos, ¿me entiende?, los de la secta de los fariseos. ¿Por qué, me entiende? ¿Por qué tenía esa, ¿me entiende?, esa hambre, ese deseo? ¿Sabe por qué? Porque él, ¿me entiende?, amaba a Dios a su manera. Pero nunca había tenido un encuentro. ¿Me entiende? Nunca había tenido un encuentro con Jesús. En el caso de John Wesley, hermanos, él tuvo un encuentro con misioneros. Y los misioneros son los que le abrieron los ojos acerca de algo que él desconocía. Pero oiga bien esto que le voy a decir. Qué tremendo que estos misioneros que le hablaron a él jamás se dieron, oiga bien, ni idea ni cuenta de cómo Dios iba a usar a John Wesley. Vuelvo a decirles, muchos de los que están aquí, ustedes dicen, pues yo no sé quién es John Wesley. ¿Sí me entienden? No saben quién es. Pero fue un hombre, vuelvo a decirle, que Dios lo usó para traer un avivamiento grande. No solamente en Inglaterra, en todo el mundo. Porque de Inglaterra empezaron a viajar misioneros. ¿Sabe de dónde viajaron los misioneros para llegar a Estados Unidos? De Inglaterra. Los misioneros que llegaron aquí a las colonias primeras que se fundaron fueron de Inglaterra. De allá fue donde vinieron. Entonces imagínense, el evangelio, la palabra vino de Europa, no vino de aquí. ¿Están aquí, hermanos? Entonces este país fue fundado en Dios, pero por personas que vinieron de afuera. Entonces estos misioneros, vuelvo a decirle, jamás se imaginaron que, oiga bien, que al hablar ellos con John Wesley, iban a despertar en él, ¿me entiende?, una inquietud, ¿me entiende?, para empezar a escudriñar las escrituras como nunca las había escudriñado. Gloria a Dios. Y él empezó a buscar de Dios. Y Dios, hermanos, empezó a revelarse a él. Cuando él, hermanos, escribió ese sermón de casi cristiano, ¿me entiende? Dice la historia, ¿me entiende? La historia de él. Dice que millones y millones y millones de personas se han convertido alrededor de todo el mundo. Y todavía hay pastores que predican ese sermón de él y las almas se salvan. ¿Por qué?
Uno se pone a pensar qué era lo que tenía, ¿me entiende? Esos sermones que predicaba este hombre. ¿Me entiende? O sea que fue el Espíritu Santo, ¿me entiende? El que despertó en él, ¿me entiende? Una inquietud y un interés por él, que ni él siquiera se imaginaba lo que Dios iba a hacer con él. Él venía de una familia de 20 hermanos. Imagínense una familia grande, 20 hijos tuvo su mamá. Y para todos, hermano, ella se preocupaba por todos. Pero los que sobresalieron fue él y un hermano de él, ¿me entiende? En lo que tiene que ver, ¿me entiende? En ser conocidos. Pero el más conocido fue el John Wesley. Y él, hermanos, habló de, como le digo, del casi cristiano. Cuando nosotros oímos, ¿me entiende? Ahorita, como usted que está escuchando esto, usted va a decir, bueno, pastor, pues entonces eso es para la gente que está afuera. No, también para los que están adentro. Que a veces podemos pensar que somos cristianos. Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿me entiende? Entendiendo que somos casi. Pero cuando se dice casi es que no lo es. Es como cuando, ¿quién tiene un anillo, hermanos? Un anillo, un reloj o algo. Ok, es como, ¿me lo presta, hermana? ¿Es de oro? Casi. 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 Ok, es como, sí, es como este anillo. Que me entiende, que le dijeran a nuestra hermana, ¿este anillo es de oro? Y que ella dijera, casi. Entonces escuche bien la palabra, óigalo bien. Entonces no vale. No vale, no es. O sea, no es genuino, no es verdadero. No tiene el valor que debería de tener. Entonces, si se dijera entonces, ese anillo es de oro, entonces tiene valor. No sé si me entendieron. Así somos nosotros. Si nosotros estamos en el casi, tenemos un problema. ¿Sí? Entonces John Wesley estaba en casi. Gracias, hermana. Él estaba en casi. El apóstol Pablo estaba en casi. Amén. El apóstol Pablo estaba en casi también. Él pensaba que él amaba a Dios. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, Jesús le abrió los ojos. Jesús le abrió el entendimiento. ¿Y quién iba a decir? ¿Sí me entiende? ¿Quién iba a decir que esa persona que perseguía a los cristianos, me entiende? De quien todos los apóstoles, hermanos y cristianos le huían, ¿quién iba a decir que iba a ser uno de los apóstoles más grandes que Dios iba a levantar y que Dios iba a usar? ¿Pero por qué? Porque él casi era. Y se dio cuenta que casi era. Y él dijo, yo no quiero casi, yo quiero ser. Amén. Y es lo que el Señor nos dice en esta, ¿me entienden? En esta tarde, ya casi oscureciendo. Él nos dice en esta tarde, nos dice, ¿cómo nos consideramos nosotros o cómo nos vemos a nosotros mismos? Si somos casi o lo somos. Cuando nosotros, hermanos, nos vemos a nosotros mismos, pues vamos a ver, hermanos, si casi, si somos, ¿me entiendes? Si casi somos o si sí somos. Ahora, si sí somos, no nos preocupamos, pero hay que seguir, ¿verdad? Echándole ganas, siguiendo hacia adelante. Entonces John Wesley descubrió, hermanos, dos cosas bien tremendas. Una, vuelvo a decirle, la primera, que la persona necesitaba, ¿me entiende?, conocer a Jesús para que esa persona fuera salva, tuviera la salvación y la vida eterna. Número uno. Número dos, que eso tenía que ser por fe. Porque John Wesley pensaba que era por obras. ¿Están acá? Él pensaba que era por lo que la gente hacía. Y por eso es que él, hermanos, hacía un montón de cosas. Dice ¿me entiende? La biografía de él, que él ayudaba a la gente. ¿Me entiende? Que él hacía muchas cosas buenas porque él pensaba que todo era basado por obras. Hasta que, como le digo, hasta que él se encontró con estos misioneros y estos misioneros le hicieron ver que la fe, ¿me entiende? Que la salvación era por fe. Y también que era un regalo de Dios, o sea, por gracia del Señor. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que enfocarnos primeramente entonces? La salvación. Amén. Debemos de estar seguros que somos salvos. ¿Y de qué forma nosotros podemos estar seguros de que somos salvos? Una, que hemos creído en Jesús.
que lo hemos aceptado, que lo hemos recibido como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Están aquí, hermanos? Y estar seguros de que tenemos la salvación y la vida eterna. John Wesley no tenía conocimiento de eso, pero cuando él, ¿me entiende? Cuando él pudo mirar, ¿me entiende? A través de su vida y a través de las escrituras, cuando él empezó a escudriñar, él pudo mirar, hermanos, que realmente le hacía falta mucho. Y él empezó, ¿me entiende? Empezó a buscar de Dios, empezó a meterse con Dios. Y Dios, hermanos, empezó a darle palabra, ¿me entiende? Mensajes tan tremendos y tan poderosos, que cada mensaje que él daba, hermanos, no había uno donde no se convirtiera la gente. ¿Me entiende? Las personas se convertían. O sea, había gente que era, ¿me entiende? Que era salva. Porque los mensajes, ¿me entiende? Que Dios le daba, eran mensajes, ¿me entiende? Con testimonio, porque aún iba su testimonio ahí. Porque él compartía, ¿me entiende? De su vida pasada, de cómo era. Imagínense, pues él nació en una casa cristiana. Tanto el papá como la mamá eran personas cristianas que todos los días, hermanos, los ponían a orar a todos. No se iban a dormir o al despertar, no se iban a ningún lado hasta que no oraran primero. Oraban en todo tiempo. Las escrituras, hermanos, no se diga, las abrían, hermanos, las estudiaban. La mamá se sentaba con ellos, ¿me entiende? A leerla y los ponía a ellos también para que ellos la leyeran, la compartieran. Entonces fueron instruidos. Pero qué tremendo, hermanos, que él llegó a la conclusión de que no era un cristiano. Entonces nosotros podemos tener no sé cuántos años, ¿me entienden? El Señor, y que lleguemos a la conclusión de que no somos cristianos, que somos casi. Y el Señor no quiere que quedemos en ese casi. Entonces por eso el rey Agripa dice, por poco. O sea, le dio a entender como diciendo, y Pablo, te faltó poquito para que tu predicación fuera efectiva conmigo. No sé si me entiende. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen o piensan que cada vez que Pablo testificaba, ¿me entiende? De su conversión, de su testimonio de él, ¿me entiende? Y de cómo, ¿me entiende? El Señor se le aparece y lo manda, ¿me entiende? Para que él predicara el evangelio. Oiga bien, usted cree, oiga bien la palabra. El Señor lo escogió para eso, pero ¿usted cree que él, vamos a decir, tenía miedo al hacerlo? ¿Ante quien estuviera? ¿Qué piensan ustedes? Hermanos, aquí lo vemos que estaba frente a un rey. Y aún y el rey se le escapó. Le dijo, oh rey Agripa, dice, oiga bien, le dice, ¿tú crees? O sea, a los profetas, ¿tú crees en la ley y en los profetas? Y mismo Pablo se le adelanta y le dice, yo sé que sí crees. Yo sé que sí. ¿Están aquí? Entonces la pregunta para ustedes es, ¿ustedes piensan que cuando Pablo predicaba, ¿me entiende? O hablaba de su conversión, no, oiga bien, ¿no obraba el Espíritu Santo? O sea, que el Espíritu Santo no tomaba la vida de él y no era el Espíritu Santo el que hacía las cosas. ¿Qué piensan? Hermano, alce su mano los que creen que sí. Ahora la pregunta para ustedes es, entonces, ¿por qué este rey dijo, oiga bien, por poco me persuades? Es como que si alguien saliera de aquí que no conoce del Señor y oiga una tremenda palabra, ¿me entiende? Y después que se le diga, hermano, ¿quiere recibir a Cristo? Y que diga, por poco me convence. ¿Aló? Es que no es uno. ¿Están acá? No es uno, es la palabra del Señor. Es el Espíritu Santo el que trae convicción. Entonces, en realidad, ¿qué era lo que el rey Agripa tenía que hacer? Tenía que hacer, dígame, ¿qué era lo que tenía que hacer? ¿Cómo, hermano? Eso, nada más. Es tan sencillo, hermanos, creer. Y hay personas, hermanos, que batallan tanto para no creer. Y cuando nosotros no creemos en algo o en alguien, es que no creemos. No sé si me entiendo. Sí me entienden, hermanos. O sea que si usted tiene fe en usted, de que usted tiene fe, la fe es creer. Entonces, si usted tiene fe y usted cree, usted no puede decir en esto sí creo y en aquello no, porque no es bíblico. La fe es para creerle a Dios en todas las áreas. ¿Están aquí? Entonces, lo más tremendo de todo es cuando una persona, escuche bien, no cree. No cree.
Porque eso fue lo que le pasó a John Wesley y eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que le pasó también a él? Porque la gente hablaba y testificaba de el nombre de Jesús y decían que él era el Hijo de Dios, ¿sí o no? Pero Pablo no creía. Pablo no creía. ¿Me entiende? Por eso el Señor, cuando se le aparece, cuando tiene el encuentro con él, le dice: Saulo, Saulo, dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía, hermanos? Ahorita lo acabo de decir. ¿Por qué? ¿Cómo, hermano? Porque no creía. Escuche bien, por falta de fe, nosotros podemos hacer cosas que no debemos de hacer. Entonces él se convirtió en un enemigo de la iglesia, oiga bien, por su incredulidad de él, porque no creyó. ¿Me entiende? Que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ¿qué sucedió cuando tuvo el encuentro con él? Hermanos, ¿qué pasó? ¿Hubo un cambio en él? Ahora, oiga bien lo que es la fe, hermanos. Y cuando Dios hace un cambio tremendo, ¿me entiende? Grande, verdadero, donde la persona no le va a tener miedo testificar a quien sea. ¿Escucharon? Donde no va a tener miedo testificarle a quien sea. Si es, ¿me entiende? Como él le estaba testificando a este rey. Era como testificarle, por decir así, a un presidente. ¿Qué persona se animaría, ¿me entiende?, a testificarle o hablarle a un presidente? Hay personas que se intimidan, que dicen, no, pero es que es el presidente, es que es el, ¿me entiende?, el líder. Ahora, uno respeta, ¿me entiende?, esa autoridad o ese liderazgo que tiene la persona. Pero igual, hermanos, oiga bien, cuando en ti hay una convicción de quien tú eres, va a ser más fuerte que cualquier otra cosa. Amén. Va a ser más fuerte que cualquier otra cosa. Por eso el apóstol Pablo, después que tiene el encuentro con Jesús, empezó a testificar, hermanos, con poder, con señales. Y escuche bien, dice que el Espíritu Santo le daba testimonio a él, diciendo, mira, en tal ciudad se te espera esto, en tal esta otra también te van a hacer esto. Pero él decía, yo no estimo mi vida en nada. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hubo una convicción tan grande en él. Hubo una convicción, ¿me entiende? Hubo un cambio en él tan grande, tan tremendo, que nadie lo pudo parar. Igual, hermanos, a John Wesley. Si usted, como le digo, usted puede mirar su biografía y usted va a mirar que varias veces quisieron matarlo. Varias veces le decían, mira, no vayas allá porque hay gente que te quiere matar. Y él decía, no importa, yo voy a ir allá. Se dice que en una ocasión él estaba predicando, iba a predicar. Y en el púlpito donde él estaba, había unos barriles grandes. Unos barriles. Y adentro de esos barriles se metieron personas con pistolas para matarlo, o sea, con armas para matarlo. Se metieron ahí. Y la idea era de que cuando él empezara su sermón, ellos iban a salir y lo iban a matar. Era lo que iban a hacer. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Cuando él empezó el mensaje, cuando él empezó el sermón, los mensajes de él eran, hermanos, para quebrar los corazones, ¿me entiendes? Para que la gente se convirtiera al Señor. Entonces se dice que cuando él estaba compartiendo, ¿me entiendes? Cuando estaba compartiendo bajo el poder de Dios, dice que esas personas, ¿me entiendes?, salieron llorando de los barriles, llorando, arrepentidos. Salían y le decían, ¿qué tenemos que hacer? Díganos, ¿qué hacemos? ¿Sí me entiende? Porque entendemos que lo que íbamos a hacer no está bien, lo íbamos a matar. Y ahora Dios nos da convicción, ¿me entiende?, de que estábamos mal. ¿Quién fue quien lo hizo? Fue Dios. Amén. Pero vuelvo a decirle, hermanos, tuvo que haber un encuentro, oiga bien, entre él y Dios. Y el caso de él fue diferente al de Pablo. El de Pablo fue a través de una visión. Él tuvo una visión donde dice, ¿me entiende?, que miró un resplandor más fuerte que el mismo sol. Una luz más fuerte que el mismo sol. Oyó una voz. Ahora escuche bien, John Wesley, el encuentro que él tuvo con el Señor no fue así. Fue a través de los misioneros. ¿Me entiende? Que ellos hablaron con él y le despertaron a él adentro de su espíritu una inquietud, ¿me entiende?, por escudriñar la palabra. Y dice que de ahí en adelante él empezó a orarle a Dios y a pedirle que Dios, ¿me entiende?, le diera
¿me entiende? La sabiduría. Y entonces cuando él empezó a hacer eso, hermanos, dice que su fe, ¿me entiende? En él, hermanos, su fe surgió en él, porque no tenía fe. Y usted podrá decir, pastor, ¿puede una persona vivir toda su vida una vida cristiana y sin fe? Claro que sí. Amén. Claro que sí. Y no podemos decir, hermanos, que tenemos fe para una cosa y para otra no, porque la fe es para creer en todo. ¿Sí están aquí? Gloria a Dios. Es como nuestros carros, hermano, el carro de cada uno de nosotros, ese carro nos puede llevar a donde nosotros querramos, ¿cierto? No solo a un lugar, a cualquier lugar que usted quiera ir. La fe es igual. Usted puede usar su fe para cualquier área, ¿me entiende? De lo que dice Dios en la palabra. ¿Me entiende? Fe para ser sanado, fe para ser bendecido. ¿Están aquí? Fe para ser librado, hermanos, de cualquier problema, de cualquier cosa que usted tenga. La fe es la fe. Pero nosotros somos los que vamos a tomar la decisión. Pablo tuvo que tomar esa decisión de cuando él tuvo ese encuentro con el Señor. Él, oiga bien, él estaba en la situación de decir o creo o no creo. Pero yo pienso, oiga bien, yo pienso que el caso de Pablo fue mucho más difícil que el de John Wesley. ¿Por qué le digo esto? Porque John Wesley no quedó ciego. A John Wesley no se le tuvo que aparecer, ¿me entiende? O sea, una voz audible que le hablara. A Saulo sí, pero ¿por qué? ¿Por qué a él sí? Hermanos, ¿por qué a él sí? ¿Sabe? Porque era una persona muy terca. ¿Escucharon? Una persona muy terca. Cuando nosotros somos muy tercos en algo, oiga bien, cuando hay una terquedad es que la mente ya no funciona. Cuando una persona es bien terca en algo y no quiere y no cree, es porque el entendimiento, como dice la escritura, se le embotó ya. ¿Sí me entiende? Y eso fue, por ejemplo, lo que le pasó también al profeta Balán. ¿Se acuerdan de él? Sí se acuerdan, el que iba montado en el burro. ¿Me entiende? Su entendimiento de él se le fue. Se le fue. Tanto, ¿me entiende? Tanto fue así que cuando el burro empieza a hablarle, él se pone a hablar con él. No sé si me entendió. Entonces una persona, hermano, que estamos en nuestros 5 sentidos, nos habla un burro y ¿qué vamos a hacer? A correr, vamos, si es el diablo que nos está hablando. No sé si me entiende, porque para nosotros sabemos que los burros no hablan. O dígame, ¿sí me entiende? ¿Hablan los burros? Pero entonces vea hasta dónde llegó Dios para hacer reaccionar a este hombre tan terco. Bien terco. Y vamos a decir que era un hombre que de Dios, claro que lo era. Pero ¿qué fue su problema? Que se puso en una terquedad, que Dios le decía que hiciera una cosa y no la hacía. Amén. Entonces quizás el apóstol Pablo estaba pasando por la misma situación. ¿Me entiende? El Señor quizás le hablaba, o me entiende, de una o de otra forma, que dejara en paz a los apóstoles o a los discípulos o a los seguidores del Señor. Pero no era así. Dice que él iba con los sacerdotes, con el sumo sacerdote, iba para que él le diera cartas. ¿Me entiende? Cartas que tenían un poder para ir y buscar a esas personas, estuvieran donde estuvieran. Amén. Entonces vea, él estaba actuando de una forma, hermanos, errónea. Iba en contra totalmente, ¿me entiende? De la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era, hermano, y ha sido siempre que el evangelio se expanda. Que toda la gente, hermanos, conozcan del propósito de Dios, ¿no es así? Entonces el apóstol, ¿me entiende? Pablo estaba parando eso, estaba deteniéndolo, estaba haciendo de obstáculo. Entonces el Señor tuvo que, ¿me entiende? Presentársele a él y decirle, hey, ¿qué es lo que tienes? O sea, ¿qué tienes contra mí? ¿Me entiende? Y Pablo tuvo que preguntar, o sea, tuvo que decir, Señor, ¿quién eres? O sea, ¿quién eres? O sea, identifícate quién eres. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy Jesús. ¿Aló? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermanos, Jesús ya no estaba en la tierra. Ya había resucitado y se había ido. Estaba en el cielo. Pero él se le apareció, ¿me entiendes? Se le apareció a este hombre. ¿Por qué? Porque Dios, escuche bien, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito con la vida de él. Amén. Ahora, para nosotros, hermanos, podamos decir, pero ¿cómo fue que Dios fue a fijar sus ojos en él?
nosotros pudiéramos preguntarnos lo mismo. Que Dios haya fijado sus ojos en nosotros. Cada uno de nosotros sabemos el pasado, la vida que llevamos o vivimos, ¿verdad? Pero Dios nos escogió. Dios se fijó en nosotros. No fuimos nosotros los que lo escogimos a Él. El mismo Señor le dijo a los discípulos: yo no los escogí a ustedes. O sea, fue mi Padre. Amén. Ahora, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué nos escogió? Una de las cosas, hermanos, ¿para qué nos escogió? Es para que nosotros testifiquemos de Él. Que le hablemos a las personas de Él. Hay mucha gente, vuelvo a decirle, hay mucha gente casi cristiana allá afuera. Va a haber mucha gente que le va a decir: no tomo, no fumo. ¿Sí me entiende? No maltrato a la gente, ayudo al pobre, ayudo al necesitado. ¿Están acá? Entonces, cuando nosotros vemos eso, entonces, ¿qué vamos a llegar? ¿A qué conclusión vamos a llegar? Casi cristiano, ¿verdad? Casi. Pero como le digo, ya con el casi, pues ya no calificó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tenerle que hablar, ¿verdad? Del plan de Dios a través de Jesucristo. Cuando John Wesley, hermanos, empezó, como le digo, a escudriñar y a mirarse en él, dice que Dios le dio dos áreas en las cuales, por decir así, hermanos, él no las tenía. Y eran estas, era la base y el fundamento de lo que es un cristiano. Escuche bien, la base y el fundamento de un cristiano están basadas en dos cosas. Una, la primera, donde dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, la persona, el cristiano, tiene que amar a Dios. Número dos, la otra cosa, escuche bien, la otra cosa que mucha gente, ¿me entiende?, no la tiene. Hay muchos que dicen: bueno, yo amo a Dios, pero ¿qué de tu prójimo? Jesús dijo: un mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál fue? Que se amen los unos a los otros. Y está diciendo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está fundado toda la enseñanza, hermanos, de Jesús. Ahí está fundado Jesús. Porque el amor, escuche bien, el amor es lo más grande. Cuando nosotros amamos a Dios, gloria a Dios, qué bueno. ¿Me entiende? Pero enseguida tenemos que amar a nuestro prójimo también. Y eso era lo que no estaba en John Wesley. Porque cuando él descubrió esto, escuche bien, ahí fue cuando él dio su vida completamente al Señor y ya no le importó su vida de él. Empezó a viajar por toda Inglaterra, empezó a viajar para acá, para Estados Unidos, empezó a viajar por diferentes lugares. Oiga bien, predicando y testificando de la fe para salvación en Jesucristo. ¿Cómo ve? Y Dios empezó a usarlo, hermanos, de una forma bien tremenda y bien especial. Ahora, que él sabía, hermanos, claro que no lo sabía. Amén, no lo sabía. Entonces Dios nos escogió y nos escogió con un solo propósito, con un solo plan. De que nosotros, hermano, oiga bien, primeramente, como le digo, amemos a Dios. Cuando una persona ama a Dios, nunca lo va a dejar. ¿Escucharon? Cuando una persona ama a Dios, nunca lo va a dejar. Iglesias perfectas, hermano, no las hay. Y va a haber gente que va a decir: pero en esa iglesia sí, pero si tú amas a Dios, entonces tienes que dejar que Dios sea el que te guíe y que te... No sé si me están entendiendo. Por ese amor a Dios. Pero hay gente, hermanos, que se aleja, que se aparta de Dios. ¿Por qué? Porque nunca le amaron. Porque eran casi cristianos. ¿Escucharon? El que se aleja, el que se retira de Dios es porque fue casi cristiano. Porque nunca fue un cristiano verdadero. Porque una persona, hermanos, verdadera nunca va a dejar al Señor. Amén. Y número dos, hermanos, vamos a amar, dice, a toda persona. Y eso, hermanos, es bien importante también. El amar, hermano, el amarnos unos a otros. Dentro de las iglesias hay un montón, hermanos, de problemas, de choques, de cruces, de todo. ¿Y por qué hay? ¿Por qué sucede? Nomás dígame, hay una sola razón. ¿Ah? Es que no hay amor. No hay amor. Cuando hay dos choques entre dos hermanas o dos hermanos, es que no se aman. Porque si se amaran, no se trenzarían. A decir: el pastor, ¿qué es eso? Pues trenzarse es agarrarse, hermanos. Para los que no saben. Amén. Que se agarran. ¿Me entiende? Que se dan un agarre.
Entonces, si entendiéramos, hermanos, esos dos, que primero tenemos que amar a Dios y segundo tenemos que amar, ¿me entiende? El apóstol Pablo habló mucho, donde decía, ¿me entiende? Que se tenían que amar las personas. Entonces, si nosotros nos amamos, entonces obvio no nos vamos a hacer daño. ¿Aló? No nos vamos a hacer daño. Entonces, si yo amo, está diciendo, y amarás a tu prójimo. Noten esto que le voy a decir. Él dijo, amarás a tu prójimo. No solamente dijo, ¿me entiende? Si hubiera dicho, hermanos, amarás a tu hermano, o sea, en la fe. Qué fácil sería, ¿no? ¿No creen? Y aún así es bien difícil. Pero imagínense cuando él está diciendo, y amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Cualquier persona que no sea yo. No sé si me entendió. Cualquier persona que no sea yo es tu prójimo. Amén. Entonces el Señor está diciendo que lo tenemos que amar. ¿Y cómo lo tenemos que amar? Y amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. O sea, nosotros tenemos que amar a los demás como a nosotros mismos. Ay, mire nomás. Vamos a decir que les dan 2 platos de comida a usted, a una persona. Vamos a decir que me dan 2 platos a mí de comida. Tengo 2 platos. Uno tiene más y el otro tiene menos. Se lo estoy describiendo así más o menos. ¿Cuál es el plato que yo le debo de dar a mi hermano? Si yo digo, hermano, quiero compartir con usted, le voy a dar un plato de comida. ¿Cuál es el que le voy a dar? Dígame. El que tiene más. Pero la verdad, seamos honestos y sinceros todos. ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos? Cada persona busca lo más grande. Si están en fila de una comida, lo que sea, dicen, a él le dieron más y a mí menos. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Tienes que amar a tu hermano como a ti mismo. Te debe de dar gusto. Ah, qué bueno que le dieron más que a mí. ¿Aló? Hermanos, ¿cierto o no? Es que mire, de verdad, si nosotros lo vemos con la Biblia, nos vamos, ¿me entiende? Nos vamos a llevar unos chascos grandes. Caín y Abel. Dice que ellos trajeron, cada quien trajo de lo que traía, ¿verdad? Para el Señor. ¿Sí están aquí? Entonces dice que el Señor miró, oiga bien, miró con agrado, venían los dos, ¿me entiende? Y el Señor mira con agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín no. O sea, para que me entienda, le hizo un gesto a la de Caín. ¿Aló? ¿Están aquí? Y eran hermanos. Entonces cuando Caín miró eso, dijo, híjole, la Biblia lo dice que su semblante decayó. ¿Me entiendes? Se sintió como diciendo, ¿por qué miró más con agrado? ¿Me entiende? La ofrenda de mi hermano. Debería de haber visto la mía. No sé si me entiende. Entonces, ¿qué es el sentir que debe de estar en nosotros? ¿Qué era lo que tenía que haber hecho Caín? Hermanos, hermanas. Alegrarse. ¿Me entiende? Después que terminó todo, él hubiera de haber venido con su hermano y le hubiera dicho, ¿sabes qué, hermano? Me da gusto. Me da gusto por la ofrenda que tú le llevaste al Señor, porque el Señor se agradó más de la tuya que la mía. ¿Están acá? Pero ¿qué pasa? Uno puede testificar acá enfrente y le damos gracias a Dios por Julano y los demás. ¿Pero por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué están dándole gracias a él? ¿Me entiende? Gracias a Dios por él o por ella. Si acá está también otra persona que trabaja y hace y deshace. No sé si me entiende. ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Sí? ¿De verdad? Ok, entonces, oiga bien, eso es amar al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, de que nos debe de dar gusto. Ay, Dios mío. ¿Ven? Ahí está. Casi cristianos. Son casi cristianos, hermano. A decir, ay, pastor, casi. Amén. El Señor quiere que lo seamos. Y nosotros podemos decir muchas cosas, pero el Señor sabe la realidad. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cuál es el propósito de este mensaje? Que seamos como el Señor quiere que seamos. ¿Sí me entiende? Porque a veces nosotros decimos, bueno, yo voy a hacer esto hay que preguntarle realmente al Señor, ¿cómo nos quiere? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Amén. Por eso el apóstol Pablo terminó diciendo, cuando él tiene el encuentro con él, le dice, bueno, ¿qué quieres que haga?
Ahora, ¿cómo quedó Pablo, hermanos? ¿Cómo quedó Pablo después del encuentro con el Señor? Vea, hay personas que después de que quedan, ¿me entiende? Cuando tienen un encuentro con el Señor quedan llenas, bendecidas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí están aquí? Pues ¿cómo quedó él? Ciego. Quedó ciego. Pudiéramos decir quedó peor que como estaba. Porque antes miraba y ahora ya no mira. Antes se valía por sí mismo y ahora iba a depender de alguien. ¿Cierto? Pero vean el corazón rápido de él, qué cambio dio. ¿Me entiende? A un ciego le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Habemos personas que miramos y estamos en todo nuestro cuerpo bien y ni así decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Siguen aquí? Gloria a Dios. ¿Cierto o no? Entonces él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y ya el Señor le dijo, mira, esto es lo que vas a hacer. Vas a entrar en tal ciudad, en tal casa. Y el Señor le dio instrucciones. Y sabe, hermanos, él hizo exactamente lo que el Señor le dijo. Cuando una persona se convierte, hermano, hace exactamente lo que Dios le dice. ¿Sí me entiende? No tiene duda. ¿Me entiende? Tiene que tener fe que quien le habló es Dios. Y que lo que Dios quiere que haga, eso va a hacer. Y eso fue lo que pasó también con John Wesley. Cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, ¿me entiende? El Señor le habló para hacerle ver que Dios lo había apartado para una obra, para algo grande. Él pudiera haber dicho, bueno, pero yo, igual todos nosotros, hermano, todos los que estamos aquí, no se bajoestime usted mismo, no se devalúe usted mismo. Porque a veces nosotros estamos en el Señor y decimos, no, pero pues yo qué, ¿yo qué puedo hacer? Amén. ¿Aló? Si están aquí, hermanos, siguen aquí. Usted dirá, pastor, pues yo no sé inglés. Otro dirá, no sé español, que no se me entiende nada a veces, pastor. ¿Sí me entienden? No se me entiende ni el español que hablo. ¿Aló? ¿Si están aquí? Yo le digo por mí, porque yo a veces cuando voy a pedir algo en inglés me enredo y al último ni español ni inglés. Y ya puras señas. ¿Verdad? Gloria a Dios. Entonces, a pesar, hermanos, de que no tengamos todas esas cosas, debemos de entender que fuimos escogidos por Dios, que somos privilegiados, que somos bendecidos. Y escuche bien, se lo dice Dios, no se lo estoy diciendo yo. Eso es lo que Dios dice. Ahorita yo le digo lo que Dios dice y es la misma palabra y al rato usted la escucha por un predicador, ¿me entiende? Como T.D. Jakes, como, ¿me entiende? Predicadores como Joel y dicen, wow, qué tremenda palabra, pues si fue la misma que te dieron en la iglesia. No seas así. Aló. O sea, no mires al predicador que porque el predicador es bien conocido y dice, tremenda palabra y Dios te da la misma. ¿Me entiende? En cualquier reunión que estamos aquí, pero hay personas que dicen, ya no me habla el Señor a través de mi pastor. ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese. Va a decir, no, pues es que lo traigo en jabón. Es que ya lo traigo porque, no sé, nomás no me cae. No me cayó desde la vez que dijo aquello, desde que aquello. Y a veces uno ni en cuenta, hermanos. Amén. Que uno le da la mano para saludar. Uno bien, ¿me entiende? Dice uno, a ver, hermano, Dios me lo bendiga. Y va uno apenas a saludar cuando, dele el sacón, hermano. Dele el sacón. Y todavía no saluda uno cuando ya le sacaron la mano y dice uno, híjole, no sé si me entiende. Pues señal que no quería, ¿me entiende? Que no quería dar. O cuando usted va a saludar y da nomás las uñas, no. ¿Sí están aquí, hermanos? O sea, dar nomás las uñas, como nomás así, leve. Eso no, hermano, dé la mano bien. ¿Aló? Sí, hermano, sí. Dé la mano bien y hágalo bien para que Dios se lo tome en cuenta y para que Dios, hermanos, ¿me entiende? Vea que sí somos, que no somos casi cristianos, sino que somos cristianos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, nos consideramos cristianos? Porque si la persona tiene ya una duda, ¿me entiende? Ya está mal. Que todos no somos perfectos, no lo somos, hermanos. Unos fallamos en una cosa, otros fallamos en otra, pero debemos de estar convencidos, ¿me entiende? De que, oiga bien, de que tenemos al Señor en nosotros, de que Dios nos escogió, de que Dios nos predestinó, ¿me entiende? Para algo especial que Él tiene con nosotros.
Entonces dígale a la persona que está ahí cerca de usted, Dios tiene algo grande conmigo. Amén. Y la otra, dígale también conmigo. La otra persona. Es que a veces, hermanos, como le digo, en lugar de decir, ¿me entiende? Cosas buenas, decimos cosas negativas. Como se acuerdan de Natanael, cuando vinieron y le dijeron que habían encontrado al Mesías. Él dijo, ¿de dónde? Dijo, de Nazaret. ¿Puede salir algo de bueno? Oiga bien, bajo estimó, ¿me entiende? El pueblo, la ciudad, ¿me entiende? Y dijo, bueno, ¿de ahí puede salir algo bueno? Hermanos, del pueblo, de la ciudad donde nosotros seamos, gente quizás va a decir, pero de ahí puede salir algo bueno. Claro, usted diga, de ahí salí yo. Aleluya. Sí, es que así debemos de ser, hermano, porque el enemigo va a querernos hacer ver otra cosa, cosas que no son. Amén. Entonces nosotros debemos de estar convencidos de lo que somos y otra vez le vuelvo a decir, y testificar de Jesús, hermanos, como testificó Pablo, como testificó John Wesley. Si nosotros lo tenemos en nosotros es para que lo compartamos con los demás. ¿Sí? Es para que lo compartamos con los demás. Que usted no diga, bueno, pero es que yo no tengo palabras. Usted nomás llénese de Dios, llénese del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. El Señor dijo, no se preocupen en aquel día por lo que van a hablar, por lo que han de hablar. ¿Por qué? Dice, porque el Espíritu Santo les dará. ¿Me entiende? Él les dará a ustedes las palabras que nosotros necesitamos, hermano, para darle a la persona y para que la persona se convierta al Señor. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Sí? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y yo voy a pedirles, ¿verdad?